Dicen los filósofos existencialistas que la vida es permanentemente conflicto, es angustia, es confrontación, vivir desde que uno nace hasta la muerte, que es tan corto el camino, sobre todo para el hombre a nivel individual, pero social hay muchos problemas y dificultades y hay revoluciones y cambios. No es exclusivo el caso venezolano con toda la gravedad que tiene, hay situaciones más terribles como la de Libia, guerras en el África, problemas de carácter humanitario como es la salida masiva de ciudadanos hacia Europa de África y bueno, tantos problemas que necesitan solución y negociación. Por eso entrevistamos a Rafael Nieves, que es experto en negociaciones. Las crisis son permanentes en la humanidad, ¿no? Efectivamente, bueno, muchas gracias por la invitación. Hay lo que hemos denominado los movimientos, los latidos, las señales fuertes y las señales débiles que se observan en la historia, y sobre todo en la historia de los conflictos. Yo voy a, para ser preciso, voy a leer algunas cosas muy breves, ¿no? Vamos a hacer un recuento histórico veloz. En 1900, siglo pasado, comenzando el siglo pasado, Europa regía prácticamente todo el mundo. Claro. Y había una paz mundial. Los imperios europeos prácticamente estaban en todo el mundo. 20 años después, solo 20 años después, cayó el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, cambió totalmente el imperio otomano. Pero producto de una guerra, precisamente, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y Estados Unidos comenzó su influencia, un país todavía modesto. Participó en la Primera Guerra Mundial al final, ¿no? Exactamente. El comunismo en 1920 ya estaba. Nace con la Revolución Rusa, sí. Efectivamente, en 1920 estaba tomando que fue una fuerza. nueva oleada, no una nueva realidad. Así fue. Alemania en 1920 no había posibilidades que reemergiera. Derrotada. Era imposible. Acabada por todos los aliados. No había forma. 20 años después, nuevamente, 20 años después, Alemania reemergió, ya tenía ocupada Francia y tenía una fuerza impresionante en 1940. Era determinante en esa Segunda Guerra Mundial iniciada. Y ocurren las alianzas imposibles. La Unión Soviética era aliada en ese momento de Alemania. 20 años se rompe después, la alianza y después se une la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no? Así es. Claro, aquí estamos dando estos brincos así cualitativos, dándole al público flashes. En 1960, 20 años después. Bueno, pero también cuando se unen con Estados Unidos para terminar la Segunda Guerra Mundial, después se rompe y nace la bipolaridad, que es a donde tú vas, ¿no? 1960, exacto, embajador. En 1960, Alemania estaba totalmente destruida, o el Reich, que supuestamente iba a durar 1000 años. 20 años después, totalmente destruido. Europa estaba ocupada. Estados Unidos y la URSS se dividieron el continente. Dividieron el continente. Pero Estados Unidos tenía, luego de la Segunda Guerra Mundial, algo muy importante desde el punto de vista geopolítico, el dominio de los océanos. Claro. Cosa que no tenía exactamente en la misma cuantía. Que lo tuvo Inglaterra cuando era imperio también, anteriormente. Y estamos hablando de 60 años atrás. Inglaterra tenía eso. O sea que los periodos son muy cortos. 1980, los Estados Unidos habían sido ya vencidos en Vietnam. Ya en 1980 había pasado eso. Pero también está cayendo el muro de Berlín, ¿no? Así es. Y se acaba el comunismo. Y surgen también cosas imposibles. China y los Estados Unidos hacen una alianza también de contención. Se reconocen y frente a la URSS. Establecen relaciones diplomáticas y ya China empieza a separarse siendo comunista de la URSS. Exacto. Entonces ya vemos cómo esos brincos, y estamos hablando de ciclos de 20 años. En el año 2000 ya la Unión Soviética no existía como tal. Se acabó todo. 20 años después. Y quedaron expresiones por ahí, Cuba y Vietnam y algunas otras, Corea del Norte. En 1980 ya China practicaba el capitalismo. Abierta al mundo capitalista, sí. Y la OTAN estaba en avance. Ahora, eso es el año 2000, y bueno, y años antes, en los años 80, el señor Reagan le había dicho a Gorbachev, tumbe ese muro, que es lo que aquí denominamos las señales débiles. Parecía imposible, cuando Reagan mencionó eso, parecía algo de fantasía. Y fíjense, ocurrió, que es lo que denominamos las señales débiles. Y en el 2001 ocurrió también algo imposible, increíble, que cambió toda la geopolítica mundial. El 11 de septiembre del 2001. La nueva etapa del terrorismo, también una realidad distinta. Exactamente. Entonces, estos hechos que estamos mencionando de ciclos de 20 años marcan
una diferencia y nos hacen ver un fenómeno que podemos denominar la disrupción, es decir, algo que ocurre que altera cualquier tipo de plan que podamos Y que tener. muchas veces no se puede prever ni se puede analizar de antemano. Así es. Solamente, y insistimos en eso, en las señales débiles. Por ejemplo, ese discurso de Ronald Reagan, Claro. que previó que es la ocurrencia de la caída del muro. Y hay unas fuerzas amplias que también se mueven en el mundo, a pesar de que muchos países no las reconozcan o volteen hacia otros lugares. Son fenómenos como la globalización, que ha estado últimamente muy, vamos a decirlo así, fuera de la agenda, porque Sí, quizás ha sido un concepto devaluado, Que ha internacionalizado todo, ¿no? pero es inevitable. Las redes mundiales, los fenómenos tecnológicos Nuevos también. hacen que cualquier plan de estos tipos de planes, sobre todo centralizados, fracase, porque todo está interconectado y las ideologías que no son capaces de mantener vamos a decirlo así, la prosperidad y el avance de sus pueblos, generalmente se ven afectadas por estas fuerzas globales, inevitablemente. Por eso hay países como China que han sacado provecho de la globalización y que unidos a los Estados Unidos han creado un bloque de, vamos a decirlo así, de contención y equilibrio frente a Rusia, que pretende nuevamente ir por su espacio geopolítico. Ahí el líder es muy importante porque Putin es un hombre de mucha voluntad y ha querido pues hacer más larga la frontera rusa, ¿no? Es así. Y por supuesto esto es un sistema que dentro de la globalización funciona con un nuevo orden, un tipo de orden comercial, donde entran con mucha fuerza la negociación, porque todos estos bloques intentan colocar sus bienes y servicios. Y por eso es muy importante. Sí, algunos decían que habría un orden comercial, pero un gran desorden político e ideológico. Exactamente. Por eso el tema, por ejemplo, de la empresa transnacional es tan importante, porque genera que muchas empresas operen mundialmente, a pesar de las fronteras que pudieran existir. Y que en la última parte, ya en los últimos minutos, ¿qué propones tú si ya tomas a referencia a Venezuela? Bueno, es sencillo, es difícil elegir entre las cosas que el mundo le ofrece a los países y a los pueblos, las cosas que nos gustan sin tomar las cosas que son necesarias y las cosas que no nos interesan. Por eso es muy importante el tema de la democracia, el libre mercado y la capacidad de la población de tener interconexión mundial y, por supuesto, practicar el comercio internacional. Eso es vital. O sea, Venezuela tiene que entrar país. Definitivamente al área del comercio internacional, más allá de las situaciones políticas. Efectivamente, y esas fuerzas globales superiores imponen que al final se aplique la democracia debidamente. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Nieves. Siempre es agradable conversar con especialistas en negociaciones y muy didáctica esta resumen de situaciones del mundo, como olas que vinieron y de las cuales hay que aprender, sobre todo para Venezuela, en este proceso, como él dice, del comercio internacional. Vamos a otras informaciones siempre en el campo internacional. En Brújula Internacional siempre entrevistamos jóvenes que además estén vinculados al tema internacional y en este caso muy agradable porque Roberto Tovar es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, pero es músico, director de orquesta. ¿Cómo te iniciaste en el proceso musical? Tuve la oportunidad de ingresar quizás de una forma poco convencional y poco común. Yo ingresé a los 16 años, tuve la oportunidad de estar como oyente en una clase y gracias a la oportunidad misma
y a todos los, digamos, todas las cualidades que mis profesores y el talento y el apoyo que recibí por parte de ellos, en muy poco tiempo pude ingresar a la orquesta, ingresé en el Núcleo San Agustín y con tan solo 2 meses ya estaba tocando en el Teresa Carreño. Al pasar de un año ya estaba en la Orquesta Nacional de Flautas representando a nuestro país. Tuve la oportunidad de ir a Nueva York y tocar en la orquesta de flautas más grande del mundo y sin duda alguna fue una oportunidad muy especial, pero al igual que para mí ha sido para todos nuestros jóvenes que incluso logran reinsertarse en la sociedad, bien sea a mediana edad o nuestros niños como lo hacen desde el comienzo. Y la ciencia política y la labor política. La ciencia política tiene muchísimo que ofrecerlo porque además la formación que recibimos en las aulas quedaría escueta si no logra transmitirse, si no logra trascender más allá de las aulas de clase y es precisamente en un proyecto tan importante y en una formación, en una búsqueda de una nueva sociedad donde se pueden aterrizar muchísimos conceptos y sin duda alguna la música tiene para aterrizar muchos de ellos, nutriéndose de la ciencia política, el reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad y la integración de cada una de las culturas e incluso cómo la diplomacia logra acercarnos y logra estrechar lazos entre las naciones. O sea, en tu caso ves relación entre música y política. Exactamente, y he tenido la oportunidad de música política, de docencia, de dirección al mismo tiempo. Ha sido un fenómeno sin duda alguna digno de emoción, porque el poder contactar, el poder rescatar a uno de nuestros jóvenes, el poder estar en un barrio de la misma forma en la que se puede estar en una urbanización de una clase mucho más pudiente y la forma en la que se logran abolir las diferencias económicas, sociales o incluso culturales, porque es atraer, es brindar esa brecha del arte como instrumento de rescate social, el que permite transmutar la pobreza material en riqueza espiritual. En los sistemas democráticos el pluralismo se favorece en las artes y por supuesto en la música, la disidencia también. Hay pluralidad, en cambio gobiernos autoritarios, de tipo los nazis querían una música para los nazis o los comunistas una música para el comunismo, igualmente los fascistas, esa relación de democracia y música. Esa relación viene a tejerse incluso desde tiempos mucho anteriores, porque si nos vamos a lo que fue el caso de Beethoven, la relación con Napoleón y cómo se sublevó ante lo que fue la figura misma de Napoleón Bonaparte, el autoproclamarse en un hecho que además tuvo muchísima vinculación y la política y el arte siempre han tenido su vínculo. Francisco de Miranda fue un Es la tercera sinfonía de flautista, Beethoven la que se la dedicó a Napoleón, pero precisamente. cuando él cambió y se coronó y rompió con la democracia, le rompió la sinfonía. Exactamente, tacha la portada de la sinfonía, cambia el nombre y le coloca Sinfonía Heroica dedicada a la memoria de un gran hombre, acto en el que además estuvo presente nuestro libertador. Pero Simón Bolívar no fue el único venezolano correlacionado con este tipo de actividades. Tenemos a Francisco de Miranda, que fue amigo de Joseph Haydn, y además, hablando de lo que fue, rescatando a Beethoven, esa relación entre los valores que se tejen entre lo que debería ser la convivencia política de una forma sana y el reconocimiento de una sociedad, podemos ver cómo desde su himno a la alegría, el último movimiento de su novena sinfonía, tomado por la Unión Europea como un himno, se celebran los valores mismos de la integración, de la unidad y del reconocimiento y el respeto, a mi caso también que tenemos por la contraparte de los gobiernos totalitarios. Si llegara el caso de Beethoven, de Dudamel, sin compararlo con Beethoven, el Beethoven rompió con Napoleón, hubo ruptura de Dudamel tal vez con el sistema o su expresión última como de rebeldía frente a lo que está pasando. La expresión de Dudamel no es en contra del sistema de orquesta, porque el sistema de orquestas es una institución que fue fundada desde el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y que es una fundación del Estado. Bien, ese elemento es digno de destacar, una cosa muy distinta como tal, es una concepción de una fundación del Estado que además es la encarnación misma de la voluntad política de una nación e incluso trasciende a la voluntad de un gobierno y que perfectamente la postura de Gustavo Dudamel respecto, en su discurso con frases muy interesantes, cuando él habla de que la ideología no puede estar más allá del bien común, es una representación de un artista que, si bien de él se tenía una alta expectativa respecto al momento que vive la nación, es una postura en la cual claramente se denota que el arte infunde valores y que el arte tiene que colocarse más allá del bien y el mal, porque es la trascendencia de la república, es la trascendencia de la libertad y la trascendencia del bien común el que va a gestar una nación. Claro, la posición de él es personal, pero una especie de ruptura con lo que había sido antes, ¿no? Es una postura de un artista, una postura completamente individual que al igual que puede tener cada una de las personas y que no ha sido el primer artista en sublevarse en gobiernos en los cuales o en regímenes en los cuales las libertades individuales se ven
en un cierto sentido vulneradas, los artistas siempre se han manifestado en contra. El derecho a la vida tiene que ser un derecho inalienable, además, la manifestación libre y espontánea por parte de las personas. Lo pudimos vivir en el siglo XX con Dmitri Shostakovich. Shostakovich, sobre todo, era frente al mundo comunista y el marxismo que nacía, el sistema soviético, bolchevique, ¿no? Perfectamente, ante ese totalitarismo radical y profundo que irrumpía en las esferas más íntimas, con las acciones más repudiables, como por ejemplo cuando Stalin enviaba a la gente a Nasino, a sus presos políticos, de una isla completamente... A los gulag famosos. Además, en la que tenían que comerse los unos a los otros porque no había forma de subsistencia. El régimen Que por comunista... cierto, se han castigado los crímenes nazis, como el Tribunal de Nuremberg, pero no ha habido una condena formal de los crímenes estalinistas. Eso comunistas. es un punto que deberíamos de desarrollar y que la ciencia política y realmente la diplomacia y el resto de la política tiene que transformar, porque incluso en el Museo del Terror en Hungría los comunistas aumentaron la cifra de muertos y el régimen comunista y las ideas de estos tipos de regímenes han asesinado a muchísimas más personas de color, desincentivando la diferencia de raza, muchísimos más homosexuales, incluso más judíos, lo que sé yo en el momento. Lo podemos ver no solamente con el régimen comunista de Stalin, que persiguió y exterminó un punto tal las libertades individuales y la libertad creadora del artista, sino además en Mao, con la Revolución China, la Revolución Cultural. ¿Cuántos muertos no hubo? El famoso libro rojo de Mao acabó con todo. Expresión cultural distinta al Partido Comunista. Incluso esa expresión cultural que nos definió y que reestructuró el mundo en el siglo XX, como fue el Latin Jazz, esa expresión en la cual Arturo Sandoval tuvo que salir de sus tierras buscando asilo. En Cuba hubo mucha expresión de esto del arte. En Cuba, ¿no? precisamente con Fidel Castro, que en su momento se proyectó como un hombre que no era marxista, que no era comunista, y que luego en el poder, no solamente Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, la misma Celia Cruz, un ícono de lo que es nuestra cultura y nuestra música, murió fuera de su tierra. Y es precisamente eso, porque en los regímenes en los cuales la disidencia no se permite, donde hay un pensamiento único, hay alguien que piensa por nosotros o alguien que busca pensar por la sociedad. Y el artista está en la labor completamente innata de pensar, de crear, de reinterpretar. Uno de los soviéticos que escribió un libro extraordinario sobre la libertad decía que frente a la utopía que ofrecían esos regímenes totalitarios de una sociedad sin clases, de absoluta justicia, venían distopías, que era la negación de su utopía con regímenes horribles. Y él decía que él se entusiasmó con el modelo soviético del comunismo inicial, pero después se horrorizó con lo que estaba pasando. Y en ese músico, muchos artistas estuvo en eso, ¿no? Muchísimos artistas, incluso durante el siglo XX y los inicios, se vio no solamente en Europa, donde realmente los académicos, los intelectuales y los artistas, sobre todo en Francia, se apegaron un momento y después se deslindaron, pero en Latinoamérica también se puede ver. Mario Vargas Llosa es un ejemplo de eso. Fue comunista. Hay intelectuales que se han deslindado porque es Sartre, una idea. en París, que era... Es una idea que se busca vender un bien común y tal cual como lo describe Orwell. Al final del día, si bien todos los animales son iguales, unos son más iguales que otros en su metáfora literaria. Sí, precisamente hablan de que la distopía es Huxley y sobre todo Orwell, con su tesis de que la sociedad que busca esa igualdad lo que crea es desigualdad. La rebelión en la granja y lo describe perfectamente porque el régimen comunista al abolir este tipo de libertades y suprimir por completo sobre el resentimiento, sobre la lucha, lo que termina es por socavar por completo. Ahora en todos esos pueblos también cuando hay rebeliones, cuando quieren libertad, cuando hay democracia, cuando buscan el cambio, se acompañan de música, se acompañan de himnos, ¿no? Es el caso de la Marsellesa, ¿no? El caso de la Marsellesa, el caso tomando en cuenta al pueblo francés, una de las más ecuménicas obras que tiene la literatura, como en Los Miserables y en Víctor Hugo, quien citaba, adentrándose en todas las lenguas, se conocían todas las almas. Y es una frase hermosa, nuestro hermoso himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo, donde se llama realmente al fervor de la lucha por la libertad, la misma Marsellesa. Entonces es el instrumento que utiliza el artista en el que no hay una temporalidad que lo limite, no caduca, porque precisamente la libertad está más allá de... Precisamente Los Miserables, llevado a escena, tiene este canto hermoso, donde hay esa combinación de deseo de libertad, salir de la pobreza, que también en Nabucodonosor hay un canto del pueblo hebreo prisionero, que también compagina. Veamos algunas de las partes de ese himno tan hermoso de libertad que siempre está presente. Seguro. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar.
sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el sueño a su canción, nada lo puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Decía precisamente entonces que la música como compositor anima también a la rebelión, a la lucha. Bueno, el violín famoso que hemos visto, no acá, sino también en Ucrania, en tantos lados. El piano que usted me decía con el caso ruso, ¿no? E incluso, si bien tenemos anécdotas como esta, porque el violín es precisamente, sin duda alguna, quizás dejando de lado el apego emocional a los demás instrumentos, el instrumento clásico por excelencia, el más ecuménico, el más mitificado, hasta por así decirlo, por encima de la flauta, que tiene bastante historia. Pero tenemos que ver el piano como instrumento que permite, precisamente por su amplia extensión, la expresión a totalidad de lo que es el artista, la orquesta misma como instrumento. Lo rescatamos con Shostakovich y la forma sinfónica, pero es que la música siempre ha sido, el instrumento siempre ha sido una fuerza, una forma de lucha. Durante nuestra época de independencia, a los flautistas, y un famoso flautista venezolano, su vida fue perdonada por los españoles por precisamente ser flautista, porque se supone que es la conexión, esa esencia y ese liderazgo que lleva innato el artista, y en este caso, en los tiempos de nuestra independencia, el flautista. Ahora, las grandes óperas también tienen que ver mucho con estas luchas de libertad. Verdi y todo lo que fue la situación de Egipto, ¿no? De los esclavos. Y lo mismo también lo que decíamos ahorita, las óperas tradicionales. La música de Verdi tiene muchísimas de estas cualidades, incluso el recuperar y el aterrizar de nuevo esos elementos, los podemos ver en Rienzi, los podemos ver también en las oberturas de Beethoven. Son estos elementos que se tienen que rescatar, porque el artista no puede sublevarse si no es precisamente ante la adversidad. Entonces, la forma tal en la que el artista se presenta, interpreta, es sencillamente la expresión directa de las injusticias, de las realidades que tiene que verse, y por eso mismo estos fenómenos tienen que ser caldo de cultivo para la sublevación de la que hablábamos. Ahora yo creo que con este movimiento venezolano de música, que ya no es venezolano, es mundial, es también sembrar libertad, sembrar democracia, sembrar respeto a la dignidad humana, ¿no? Sí, precisamente. La idea del arte como instrumento de rescate social, afortunadamente, pese a que su semilla germinó en nuestro país, es un proyecto que ya le pertenece al mundo, y que es un proyecto que tiene que ser estudiado y que tiene que ser de igual forma extrapolado. Tenemos ejemplos tangibles en todos los continentes de cómo se ha intentado emular, porque es precisamente el fenómeno como tal, el rescate social, la interpretación en la orquesta, la integración de todas las voces, de las diferencias de las familias de instrumentos, de los distintos repertorios, de la esencia artística que comprende cada una de las obras, la que integra a las naciones y que les puede ofrecer una ventana. Además, yo creo que el símbolo de la orquesta es lo que debe ser un país: distintas melodías, distintas tonalidades, distintos instrumentos, pero una sola expresión, ¿no?, de unidad. Y que el llamado tiene que ser sin duda alguna que afinemos el país, a que afinemos todos nuestros acordes, cada una, que entendamos que no puede haber una voluntad o una voz que pretenda estar por encima de la escena misma de la obra, de la importancia del legado artístico, que en este caso sería la consecución de nuestra vida democrática y de la subsistencia de la República. Bueno, terminamos con esa buena recomendación de un hombre que es de la música, pero que viene también de la Universidad de la Ciencia Política, de que ojalá que el país fuera como una orquesta, donde cada uno se le permitiera tocar el instrumento que quiso escoger y que más domina, pero que hay que adaptarse a la gran melodía y a la expresión de ese símbolo, y que siempre es en función de la libertad y de la democracia. Dictaduras, gobiernos autoritarios pueden apagar muchas cosas, pero no el arte ni la cultura, y son los artistas los primeros rebeldes y ciudadanos de la tierra que buscan, como decía él, el propio Beethoven hizo la tercera sinfonía para Napoleón, pero cuando vio que Napoleón se convertía en dictador, la rompió. Y así muchos artistas y los jóvenes creo que están en esa misma dirección. Cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales el lunes, como siempre, y la vía de encontrarnos con la parte internacional para conocer más en profundidad los escenarios internacionales y seguir de cerca lo que está pasando, sobre todo los resultados electorales que mañana daremos de las elecciones en Gran Bretaña. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Richmond, un rincón de Francia en Caracas. Presentaron